Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 7. Funciones vectoriales de una variable real. Integración de funciones vectoriales. Longitud de arco, vectores tangentes, normal y binormal. Funciones vectoriales. Integración y el marco de Frenet-Serret serán los conceptos principales a evaluar. La integral vectorial. Integral indefinida. La antiderivada de un vector se calcula integrando individualmente cada una de sus funciones componentes escalares. La integral de la función vectorial de r con respecto a t por la derivada de t va a ser igual en su primer componente a la integral de la función f con respecto a t por el diferencial de t. La segunda componente será igual a la integral de la función g con respecto a t por el diferencial de t. Y por último, el tercer componente será igual a la integral de la función h por la función h con respecto a t por el diferencial de t. Esto, a su vez, una integral definida. Aplicamos los límites de integración, los valores cerrados de a y b a cada componente, y el resultado de una integral definida es un vector fijo, no un escalar. Entonces, de igual forma tenemos que la integral definida de a b de la función vectorial r con respecto a t por el diferencial de t va a ser igual a la integral también definida de los mismos valores a y b de cada una de las funciones por cada uno de los componentes. Con esto nosotros definimos pues lo que es la integral vectorial, muy similar a lo que vimos en las derivadas. Física, velocidad a posición. La aplicación más crucial de la integración vectorial en ingeniería es la reconstrucción de trayectorias cinemáticas. Si conocemos la aceleración, función vectorial de a con respecto a t, e integramos para hallar la velocidad, es decir, la función vectorial b con respecto a t, si integramos la velocidad, recuperaremos el vector posición original, es decir, la función vectorial r de t. Este es el principio bajo el cual operan los sistemas de navegación inercial, es decir, los giroscopios espaciales. Y aquí podemos ver nuevamente lo comentado. Si nosotros tenemos los siguientes valores, podemos nosotros ir en un sentido inverso para conocer pues el vector posición original, iniciando con la aceleración, es decir, a evaluado en t, vemos que es igual a la siguiente función, 4ti más 6tj más k. Aquí recordando que i, j y k son los vectores canónicos con los cuales nos referimos a cada uno de los ejes. Recordando que i con respecto a x, j con respecto a y k con respecto a z. Y tenemos las siguientes posiciones con R0 va a ser igual a 1,00 y B0 debe ser igual a los AI menos J más K. Entonces, realizando la integración, podemos encontrar pues las funciones previas hasta llegar al valor de R de t. Ya que recordemos que es la intención de utilizar las integrales. Constante de integración. Vector constante identificado con la letra C. No es un escalar.
Al realizar una integral vectorial indefinida no agregamos un simple número más c, agregamos un vector constante, el cual queda definido de la siguiente forma. El vector c va a ser igual a las tres componentes c1, c2 y c3. Físicamente, este vector representa las condiciones iniciales del sistema. Por ejemplo, la posición exacta o velocidad en el tiempo cuando t es igual a 0. Es un concepto similar al que nosotros evaluamos en cálculo integral. Reglas de integración. La aditividad. La integral de una suma de vectores es la suma de sus integrales. Vemos aquí que si tenemos dos funciones vectoriales, u con respecto a t más b con respecto a t, y le sacamos la integral a esta suma, es lo mismo que sacar las integrales de forma independiente y posteriormente sumarlas. Con integral de la función vectorial u con respecto a t por el diferencial de t más la integral de la función vectorial de b con respecto a t por el diferencial de t. Tenemos también la extracción de escalares. Si k es un escalar constante, puede salir de la integral. Nosotros tenemos que la integral de k por la función vectorial r con respecto a t por el diferencial de t va a ser lo mismo que tener k por la integral de la función vectorial de r con respecto a t por el diferencial de t. Extracción de vectores constantes. Si multiplicamos escalarmente un vector constante a por una función escalar f de t, tenemos la siguiente integral, que es f de t por a, diferencial de t, va a ser lo mismo que sacar la integral de f de t por diferencial de t y finalmente multiplicar por este vector constante a. Longitud de arco espacial. Diferencial de arco. Expansión tridimensional. La longitud de arco espacial se define expandiendo el teorema de Pitágoras infinitesimal de 2D a 3D. Así vemos que ds va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres componentes, de x cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada. La relación con la velocidad. Algebraicamente, esta raíz cuadrada es exactamente la magnitud de la derivada del vector posición, primer derivada de la función vectorial r con respecto a t. Definida como ds va a ser igual a la magnitud de la primera derivada de la función vectorial r con respecto a t por el diferencial de t. El diferencial de distancia es igual a rapidez por tiempo. Función longitud de arco, distancia acumulada o también conocido como s con respecto a t. Una función dependiente del tiempo. En lugar de calcular una longitud total fija entre los valores a y b, podemos crear una función s con respecto a t que mida la distancia recorrida desde un punto base con t0 hasta cualquier instante t, quedando de la siguiente forma. S de t o distancia acumulada va a ser igual a la integral definida de t0 a t de la magnitud de la primera derivada de la función vectorial r con respecto a u por el diferencial de u. Parametrización por arco. Geometría pura. Si parametrizamos la curva en la función de la distancia s, por ejemplo, cuando evaluamos la función vectorial r con respecto a s en lugar del tiempo t, la describimos puramente por su forma geométrica. Rapidez unitaria.
Una curva parametrizada por longitud de arco S siempre se recorre con una rapidez exactamente igual a 1. Es decir, la magnitud de la primera derivada de la función vectorial R con respecto a S es igual a 1. El proceso: se calcula la función S de t, se despeja matemáticamente t en términos de S, es decir, una inversa, y se sustituye de nuevo en R, función vectorial con respecto a t. Vectores: tangente, normal y binormal. El marco de Frenet-Serret. El triedro de Frenet-Serret es un marco de referencia móvil que viaja a lo largo de una curva suave en el espacio 3D. En lugar de usar ejes globales estáticos X, Y, Z, utiliza tres vectores ortogonales entre sí, T, N y B. Este marco describe intrínsecamente cómo se dobla y se retuerce la curva localmente, independientemente del sistema de coordenadas externo. Y vemos un ejemplo. Son tres vectores ortogonales denominados T, N y B, para así poder conocer cómo se describe sobre la curva. Y es importante recalcar que es una curva suave en el espacio de 3 dimensiones. Vector tangente unitario. Dirección de movimiento. El vector tangente unitario t con respecto a t nos dice exactamente hacia dónde apunta la trayectoria en ese instante instantáneo, sin considerar la rapidez. Es la base direccional del triedro. La definición matemática se obtiene simplemente calculando la derivada del vector posición, es decir, de la velocidad, y normalizándola a una longitud de 1. Entonces, el vector tangente unitario va a ser igual a la primera derivada de la función vectorial de R con respecto a t entre su magnitud de la misma primera derivada de la función vectorial de R con respecto a t. Vector normal principal o dirección de giro, n con respecto a t. ¿Hacia dónde dobla la curva? Debido a que t tiene magnitud constante 1, su derivada de t es invariablemente ortogonal a él. Al normalizar esta derivada obtenemos el vector normal. Dirección de giro va a ser igual a la primera derivada de t con respecto a t entre la magnitud de la primera derivada de t con respecto a t. Siempre apunta estrictamente hacia el adentro o lado cóncavo de la curva espacial. Vector binormal y planos. Tenemos el plano osculador. Es cuando está formado por t y n, o el vector tangente y normal. Es el plano que más se apega a la curva y contiene al círculo osculador. El plano normal, formado por n y el binormal, es estrictamente perpendicular a la dirección del movimiento. Y el vector binormal, el tercer pilar, se halla mediante el producto de cruz de t y n, completando el triedro tridimensional. Curvatura de una trayectoria. La curvatura K mide numéricamente qué tan agudo es el giro de la curva espacial. Se define formalmente como la tasa de cambio del vector tangente respecto a la longitud de arco S. Por lo tanto, K va a ser igual a la magnitud del diferencial de T entre el diferencial de S. Una línea recta tiene curvatura 0, un círculo de radio R posee una curvatura constante de 1 entre R. Y vemos que el radio de curvatura, esto sacado de Wolfram Mathworld, el radio de curvatura fórmulas de Frenet-Serret. El parámetro físico, el vector tangente t, va a tener la fórmula práctica
usando siempre el parámetro t, de la primera derivada de la función vectorial r entre su magnitud. El vector binormal va a ser el producto cruz de la primera derivada por la segunda derivada de la función vectorial r entre la magnitud de este producto cruz. Vector normal n va a ser igual que el binormal por el tangente, y la curvatura k va a ser la magnitud de la primera derivada producto cruz por la segunda derivada del vector de la función vectorial r entre la magnitud cúbica de la primera derivada del vector de la función vectorial r. Estas fórmulas evitan la necesidad de parametrizar previamente por longitud de arco, lo cual suele ser algebraicamente complejo. Aplicaciones del triedro. En ingeniería vial, las carreteras se diseñan analizando el radio de curvatura y el peralte relacionado al vector normal para garantizar que los vehículos no derrapen en curvas cerradas. En robótica industrial, los brazos robóticos usan el marco Frenet para orientar su mano, por ejemplo el efector final, alineando la herramienta siempre normal a la pieza soldada o cortada. En aerodinámica, en la descomposición de la aceleración del vuelo en fuerzas tangenciales, la propulsión, y fuerzas normales, fuerzas G, que soporta el fuselaje y el piloto. En resumen, hemos completado el estudio del cálculo de funciones vectoriales. La derivación brinda al vector velocidad y las direcciones tangentes al trayecto, y la integración restaura la trayectoria espacial partiendo de componentes dinámicos conocidos, la cinemática inversa. La geometría diferencial, el marco TNB y la curvatura modelan tridimensionalmente las propiedades intrínsecas de las curvas, listos para aplicaciones físicas. Y con esto damos por concluida la cápsula. Nos vemos en la siguiente.